necesidades diferentes, Señor, y tú siempre hablas conforme nuestra necesidad. Así que hoy te pido, Señor, que pueda ser un vaso útil para poder trasladar este mensaje y que venga a edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, fíjese que como es un tema corto hoy, yo he procurado ahora poner siempre alguna imagen para, para poner un poquito más, ¿qué? Gráfico en lo que se está dando. Y usted ve ahí una multitud de personas que están haciendo qué, o dónde están. ¿Qué manda? Adorando, orando, alabando, pero están en un lugar específico, ¿verdad? Amén. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Por qué debemos congregarnos? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Yo sé que ya me tiene el versículo, que es el versículo base que vamos a poner ahí. Pero la pregunta real es ¿por qué debemos congregarnos? ¿Lo ha pensado usted alguna vez? ¿Y qué me puede decir? ¿Por qué se congrega? Yo sé que muchos tienen diferentes opiniones, puntos de vista, ideas. Para algunos pueden ser buenas, para otros malas. Cada quien conoce su necesidad y Dios la conoce. Porque mire, hermano, ¿por qué se congrega uno? Yo conozco muchos en otros lados que sabe a qué van a la iglesia. Más patojos o patojas. ¿A qué cree que van a la iglesia? A conseguir patojas o a conseguir patojo. Allá me gusta aquella y me gusta aquel y de verdad a eso van. Otros u otras porque tal vez se sienten solos en su casa y ahí en la iglesia se sienten en comunidad, en comunión, encuentran con quién platicar, encuentran amigos. Entonces por eso yo le preguntaba, ¿por qué debemos congregarnos? ¿Por qué se congrega usted? Para fortalecer nuestra fe, para hacer morir la carne. Porque para muchos hoy, ahorita, tal vez estarían levantando. Y eso es hacer morir la carne. O sea, hay muchas, pero yo le voy a poner algo con un fundamento en la palabra. Hebreos capítulo 10, verso 24, y este es los versículos base, y dice, y considerémonos, no dice considera a los demás o al que está a la par suya, dice considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que ese sino, es esa palabra sino o sino, exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca. Ay, hermano, de verdad, ¿usted cree que el día se acerca? ¿O todavía dice, no, eso desde mi bisabuela vengo oyendo yo que ya el día está cerca? ¿Usted cree que el día está cerca?
Y dice no dejando de congregarnos. Fíjese que alguien en algún momento me quiso tergiversar esta palabra. Y me dijo, la gente se congrega por costumbre, me dijo. Porque ¿qué dice ahí? Entonces me dijo, nosotros ya no nos congregamos. Nosotros no necesitamos de ir a una iglesia, me dijo, para congregarme. Obviamente a mi mente lo primero que vino fue esto. Pero si la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Sí, porque se volvió una costumbre, dice. Y entonces viene otra vez la pregunta, ¿usted se congrega por costumbre? ¿Ah? Como de verdad hay muchos que sí van por costumbre. Es que el domingo hay que ir a la iglesia. Y eso es una costumbre. Y al final de la iglesia, parte de la costumbre es nos vamos a comer, a almorzar o nos vamos a desayunar. Eso ya está como una ley, como una costumbre al salir de la iglesia. Y usted sabe que yo decía, puchica, pero ¿por qué me dijo esto? Me confrontó, fíjese. Porque ahí dice que muchos tienen por costumbre dejar de congregarse. Entonces, tan lindo Dios va y me dice, no, me dice. Aquí está hablando que no se dejen de congregar como algunos o muchos tienen esa costumbre. Ahora usted sabe que en la Biblia hay 3 tipos de personas. Así como en el tabernáculo habían 3 lugares. ¿Cómo estaba formado el tabernáculo? Por 3 lugares. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y también hay 3 tipos de personas. Llamados, escogidos y fieles. Los llamados son los muchos. Muchos, dice la Biblia. ¿Qué dice? Muchos son los llamados. Pero pocos los escogidos. Entonces aquí, ¿quiénes son los que tienen por costumbre dejar de congregarse? En esta versión que yo puse dice algunos, pero en la mayoría de las que ustedes tienen ahí dice muchos. En la Reina Valera dice muchos. ¿Y los muchos en qué lugar están? En el atrio. ¿Dónde está el atrio? Allá donde está esa maceta, mire. Donde tiene un pie adentro y en cualquier momento ¡fu! Se regresa otra vez y se sale. Ese es el atrio. Entonces los muchos son los del atrio. Y los muchos a veces tienen por costumbre dejar de congregarse. Yo voy a ir solo una vez al mes, solo cuando hay Santa Cena. Como dijo aquel, en la Santa Cena empato, porque dicen por ahí, el que peca y reza, empata. Entonces voy a ir a Santa Cena solo para empatar. Y luego el resto del mes no me aparezco. Esa es una costumbre que algunos que tienen los muchos o algunos. El que solo voy a ir 2 veces al mes. O solo voy el domingo. Solo soy dominguero. Cada 15. Es que yo no soy fanático, no hombre, es que eso se llama fanatismo, ¿verdad? ¿No le han dicho por ahí a usted eso? A mí sí. ¿Sabe qué me decían a mí? Ya solo falta que lleves tu cama a la iglesia. Y no se trata de eso, hermanos, no se trata de eso. No se trata de que si yo llevo mi cama a la iglesia o no.
La pregunta es, ¿por qué nos congregamos? Porque los muchos sí tienen esa costumbre de dejar de congregarse. Pero la costumbre no es congregarse. La costumbre se volvió dejar de congregarse. O sea, los muchos habituaron o hicieron su costumbre de dejar de congregarse, pero no es una costumbre congregarse. Entonces Dios decía, ¿por qué te congregas? Nunca se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué usted se congrega? Es que tengo que llegar porque ya el pastor nos espera. Hoy tengo privilegio, tengo que llegar. Buscar de Dios o cumplir un privilegio no es más importante que buscar de Dios. Si usted va o busca una iglesia o solo va a la iglesia cuando tiene un privilegio, en mi caso aquí está mal y yo no le voy a dar privilegio. Si usted solo viene cuando le toca privilegio, porque para mí no es más importante el privilegio que buscar de Dios. Y yo lo he visto, hermanos, que hay gente que solo llega a la iglesia cuando tiene el privilegio. Es que hoy sí tengo que llegar porque hoy me tocó. Hoy tengo privilegio en la iglesia, tengo que llegar. No. No es un favor el que le hacemos a Dios, créame. Al contrario, Dios nos honra a nosotros dándonos la oportunidad de servirle a Él. Como le dijeron si no estoy mal, fue a Jeremías. Jeremías le dijo, Señor, cuídame, guárdame, le decía Jeremías. Yo no me he sentado en silla de escarnecedores. Yo he hecho aquí, yo he hecho allá. Y mira, aquel está matando a todos los profetas, le dijo. Solo yo te quedo, le dijo. Guárdame, le dijo. ¿Y sabe qué le contesta Dios a Jeremías? Jeremías le dijo, 7,000 tengo que no han doblado rodillas a Baal, le dijo, mejores que tú. O sea, si te van a matar no te preocupes, pues ahí hay 7,000 esperando turno todavía, le dijo. Que no le han doblado rodillas a Baal. Y a veces nosotros creemos que somos los únicos. Que si yo no estoy, veo los de la alabanza, a veces, si el ministro o el que ministra la alabanza, si yo no ministro, la presencia del Señor no se derrama, dice. No desciende. ¿Usted qué cree? ¿Cuánto descendió la presencia de Dios? Hace más de 2,000 años descendió y vino a dar su vida. Por eso cuando yo oigo a alguien que dice, es que hoy sí se derramó, hoy sí bajó la presencia de Dios. No, si esa bajó hace más de 2,000 años y no es por vos. A veces se nos olvida y el privilegio lo hacemos más importante que buscar de Dios. Si usted viene a la iglesia solo cuando le toca un privilegio, ahí estamos mal. Y yo no le voy a dar privilegio. Para mí es más importante que usted busque de Dios a que cubra un privilegio dentro de la iglesia. Amén. Aunque no me diga amén todos. Entonces, mire, hermano, dejar de congregarse lo hicieron por costumbre los muchos o algunos, pero no los escogidos, ni los que ya dieron una talla de fieles, porque esas son diferentes tallas, son diferentes niveles que nosotros damos. El nivel de llamado, pues qué bueno. El nivel de escogido, estás avanzando, ya entraste más. Y el nivel de fiel, estás metido. Son niveles. No es un lugar específicamente donde usted ya está ahí y ya llegó.
a ese lugar y de aquí ya no me bajan. Fíjese que se enseña que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, sí, son unos lugares. Son lugares físicos. Pero más que eso, es la condición tuya. ¿En qué condición estás? ¿En una condición de llamado? ¿En una condición de escogido? ¿O en una condición de fiel? ¿Tú das al 30, al 60 o al 100? Porque todo eso lo habla la Biblia. Entonces es una condición, no es un lugar. Usted sabía, es que sabe qué pasa, hermano, déjeme que me baje. No sé por qué no paso de ahí, pero bueno. ¿Sabe qué pasa? Hay personas que cuando tienen el privilegio y ha pasado tiempo con ese privilegio, se creen dueños del privilegio. Y hay de aquel pastor que con ciega locura lo quiera mover de ese privilegio. ¿Cómo me va a quitar a mí de discipulador? Si ese discipulado yo lo levanté. No había nadie y ahora hay 40 personas. Sí, pero ahora vas a discipular en otro lado. O te voy a partir el discipulado en dos. ¿Cómo va a pensar? Si a mí me costó, pastor. ¿No lo ha escuchado usted por ahí? ¿Y usted cree que él es el dueño de ellos? ¿Qué es más importante, el privilegio entonces o Dios? Dios. Pero cuando te quitan el privilegio, ¿sabe qué hacen? Algunos, me voy. En esta iglesia no hay amor. ¿Cuánto me costó a mí? ¿Cuánto invertí yo? Y yo le pregunto, ¿cuánto ha invertido y sigue invirtiendo Dios en usted y en su familia? Y siempre le sigue dando a usted la libertad de que usted escoja. No se cree dueño de usted, toca. Yo toco, dice. Si tú me abres, yo entro. Si no, no hay problema. Pero yo sigo tocando, a pesar de que yo di a mi hijo por ti. Entonces, hermano, mire, y no sé ni por qué le estoy hablando de los privilegios. Pero tú decides en qué nivel quieres estar. ¿Cuál es la actitud que quieres tener delante de Dios? Si de alguien que está en el atrio, alguien que ya pasó del atrio al lugar santo, o alguien que está ya buscando al lugar santísimo. Y saben esto, si yo les pregunto, ¿usted cree que el ministro o un ministro, llámele de donde sea, se mantiene en el lugar santísimo nada más? ¿Debería estar en el lugar santísimo? Sí, debería dar una talla diferente, ¿verdad? O porque es apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro, él está en el lugar santísimo. ¿Usted qué dice? No, no, sí deberíamos, todos en nuestro nivel deberíamos de dar una talla de fiel. Porque si yo le pregunto, ¿quiénes son los que se van con el Señor arrebatados? ¿Quiénes me diría usted? ¿Los llamados, los escogidos o los fieles? ¿Y los llamados? Fíjese que, por eso le digo, no es un lugar, es una condición. Porque yo se le hice esa pregunta, hasta le hice a Dios. Le dije, Dios, ¿cómo es eso que aquel que se acaba de convertir, le dije, tiene 1 mes, 2 meses de convertido, no se va a ir porque no es fiel?
Porque el que es recién convertido, ¿en qué lugar lo pondríamos? En el atrio, ¿verdad? Acaba de entrar al atrio. Y como dirían por ahí en otros lados, papito, vos para que pases tenés que picar piedra todavía, tenés que pagar el precio. Le dicen, ¿cómo así, hermano? Si el que pagó el precio fue hace más de 2000 años, por eso usted está aquí y yo. Ninguno tenemos derecho a decirle a alguien, tenés que pagar el precio para estar aquí al frente. Ese precio ya fue pagado. Y el que se lo diga está mal. Eso sí, usted tiene que hacer su parte y dar la talla de fiel. Entonces yo le dije, Dios, ¿cómo es eso? Aquel que es recién convertido, Dios no es fiel, se acaba de convertir, viene del mundo, le falta todavía que pasar por varias etapas, ¿verdad? Y el escogido, dice Mateo 24:24, que aún los escogidos van a ser engañados, dice. Podrían ser engañados, algo así dice ese verso, que aún los escogidos pueden ser engañados. O sea que los que son llamados, olvídese, y los escogidos hay un riesgo de que puedan ser engañados. La única zona segura, ¿cuál es? Ser fieles. Pero esto es una condición, no es un lugar. Usted se recuerda que en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote era el único que entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo, ¿verdad? Solo una vez al año entraba, fíjese. Y solo él. ¿Y usted se recuerda qué le ponían a él de vestidura para que entrara? Fíjese que en sus vestiduras ponían unos como campanitas. ¿Para qué? Cuando él estuviera vivo y estuviera orando en el lugar santísimo, las campanitas sonaban. Y cuando dejaban de sonar, pero si era el sumo sacerdote, ¿por qué iba a morir ahí? ¿Por qué? Porque no estaba bien, ¿verdad? Delante de Dios, a pesar de que era el sumo sacerdote. O sea que el ser apóstol, el ser no le da el nivel de fiel. Y entonces, ¿sabe qué me dijo Dios? Apocalipsis, creo que 13 es. Y dice ahí, conmigo están, dice en Apocalipsis, creo que es 13 algo. Los llamados, los escogidos y los fieles, dice. ¿Y sabe por qué? Porque aquel que acaba de entrar del mundo al atrio, si hace las cosas que le enseñaron como debe de ser, aunque sea en un mes que lleve, y él cumple al pie la palabra, ¿qué talla está dando, Omar? De fiel. Entonces no es un lugar físico, no es el tiempo, es tu condición. Aquel que acaba de entrar, aquel que acaba de reconocer al Señor, y mire, y entra con todo. Y yo te creo, Dios, y yo oro, y yo ayuno, y yo. ¿Qué talla está dando? La talla de fiel, a pesar de que es un recién convertido. Pero aquel era sumo sacerdote. Olvídense, aquel le hacían hasta vallado para que pasara. Era el sumo sacerdote. ¿Y por qué tenía que entrar con campanitas? Porque si no daba la talla ahí adentro, moría. ¿Ya lo encontraste? Apocalipsis 17:14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Entonces, Dios tan lindo me baja de la moto, ¿va? Porque yo le hago unas preguntas así cardíacas. Y cada vez que yo le hago preguntas a Dios, le digo, contéstame con Biblia, Dios. Y me mostró, conmigo van a pelear contra el Cordero, dice. Pero conmigo están, dice, los llamados,
los escogidos y los fieles. Ahí sí está hablando de los lugares. Pero el que es llamado puede dar una talla de fiel en su lugar. El que es escogido puede dar una talla de fiel en su lugar. Y el que ya trascendió puede dar una talla, debería de mantenerse en una talla de fiel en el lugar donde está. Amén. Dele una ofrenda de palmas a Dios, porque voy a avanzar, hermano. Se me olvida. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice. ¿Se acuerda cuál era la pregunta inicial? ¿Por qué nos congregamos? Gracias, Omar. Y dice en la versión Arcas Fernández, que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Por el contrario, dice, animaos unos a otros, tanto más cuando que estéis viendo que se acerca el día del Señor. Entonces, ¿por qué debemos congregarnos? Porque Dios nos lo pide. No dejes de congregarte, te dice. Eso dice Dios en su palabra. No dejes de congregarte. Primer punto, porque Dios lo ordena. Número 2. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. Y así cuando un miembro sufre, dice, todos sufren con él. Y cuando recibe una especial distinción, todos comparten su alegría. Yo le pondría aquí, porque vosotros formáis el cuerpo de Cristo. Y cada uno por separado constituye un miembro. Romanos 12:5. De manera semejante, nosotros siendo muchos, estamos injertados en Cristo para formar un solo cuerpo, y cada uno es un miembro al servicio de los demás. Entonces, ¿por qué debemos congregarnos? Porque usted forma parte del cuerpo de Cristo. Dígale a su brazo, mira, o que su brazo le diga hoy, o su pie, hoy no quiero salir con vos. ¿Verdad que no? Porque su pie, su ojo, su nariz forma parte del cuerpo. Y usted y yo formamos parte del cuerpo. Y por eso debemos congregarnos como un solo cuerpo. Además, porque nadie puede funcionar solo. Intente usted funcionar solo, sin nadie. Yo soy autosuficiente, pastor. Intente funcionar solo, va a ver que no funciona. Porque todos somos un cuerpo, así fuimos diseñados. Como un solo cuerpo. Cuando es un solo cuerpo, hágase usted su cuerpo. ¿Qué pasa si usted se lastima un dedo? Está inflamado el dedo. ¿Sabe qué hace la demás parte de su cuerpo? ¿Le sigue pegando al dedo? No. ¿Qué hace? Lo cuida, hermano. Procura que ese dedo no se mueva. Le pone una tablilla, le pone algo, lo deja quieto y usa a los demás, y los demás tratan de sustituirlo en lo que ese dedo se restaura. Y eso es lo bonito de ser un solo cuerpo.
Y por eso debemos congregarnos, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿O usted no es parte del cuerpo de Cristo, hermano? Porque como que no se considera parte del cuerpo. Y cuando a alguien le sucede algo bueno, todos nos alegramos. Y cuando alguien está en problema, todos lo apoyamos. Usted sabe que su cuerpo, cuando usted tiene una infección y hay algo que lo está atacando, ¿sabe qué hace su cuerpo? ¡Fum! Manda un montón de glóbulos blancos, se llaman. En nuestras palabras se llaman defensas, para atacar la infección que tal vez está en el dedo, pero viene el cerebro y manda la orden: ataquen a aquel, está dañando el dedo. Y van un batallón de glóbulos blancos a atacar esa infección para defender el dedo. Eso hace el cuerpo. Cuando alguien está en problemas, todo el cuerpo debería levantarse a apoyarlo, a levantarlo, a ayudarlo. Pero si no nos congregamos, ¿somos parte del cuerpo? No. Nadie funciona solo. Cada creyente es necesario en el reino, aunque usted no lo crea. Cada creyente es necesario en el reino, no indispensable, sí es necesario. Y usted es necesario en el reino, y usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Hebreos 13:12. Perdón, 3:12. Cuidad, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón incrédulo y perverso que lo aparte del Dios vivo. Eso hacemos, ¿verdad, hermanos? Cuidamos que los hermanos, ninguno se aparte y que tenga un corazón incrédulo, que deje de creer en Dios, no en el hombre. El hombre te va a fallar, Dios no. Pero si dice, cuidad, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón incrédulo y perverso que le aparte del Dios vivo. Ese trabajo de cuidar, ¿de quién es? ¿De quién es, hermano? De nosotros. De los hermanos. Usted llama a los hermanos que ya no ve, a los que andan fugados, a las hermanas, a los que se volvieron incrédulos porque alguien les dijo algo o alguien los dañó. Verso 13. Más bien dice, exhortaos unos a otros. ¿Cuándo? Una vez no. Es que yo ya le hablé, pastor, lo llamé una vez y le dije, y ya está grandecito, y él ya sabe. No, días tras día, mientras dura ese, hoy, para que la seducción del pecado no endurezca vuestras conciencias. El dejar de congregarnos va a endurecer nuestra conciencia, nos va a volver un corazón cada vez más duro, un corazón de piedra. Si no nos congregamos, si dejamos de congregarnos, vamos a, como dice aquí, vamos a estar más fríos que un pingüino. Por eso es importante congregarse, porque recibimos exhortación y ánimo. ¿De quién? De los hermanos. Ahora, si no lo estamos haciendo, hay un problema también. Eso sí, hermanos y hermanas, hágalo en orden. Eso lo corto de una vez así, ¿ve? Con bisturí y con tijera. Exhorte
a sus hermanos en orden. Las mujeres con las mujeres y los varones con los varones. No va a estar usted, hermano, mira, hermanita, ¿qué pasó? Te voy a traer si querés. Te he visto que no he llegado a la iglesia, así de buena onda. No, no, no. No confunda una cosa con otra, porque eso da lugar a que hayan problemas. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Amén. Entonces, mire, pues, la fe se fortalece cuando caminamos juntos. Si usted camina como dice una golondrina, no hace un invierno, ¿verdad? Un solo carbón no arde. Y tantas que le puedo decir por ahí. La fe se fortalece cuando todos caminamos juntos, no cada quien por separado. Si usted se quiere aislar, yo le sugiero, aunque no me lo esté preguntando, no lo haga. No lo haga, es peligroso. Es presa fácil para el enemigo. ¿Sabe qué es lo que hace el enemigo cuando quiere cazar a la presa? La separa de la manada y la aísla. Ya aislada, ahí hace y deshace con la presa. Pero cuando están en manada, ahí no se meten. Entonces la fe se fortalece cuando caminamos juntos, recibimos exhortación y ánimo entre hermanos. Amén. Número 4, solo 5 le tengo para hoy. Mateo capítulo 18, verso 20. Pues allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, dice. ¿Verdad que eso dice la Biblia? Donde 2 o 3 se reúnen, o donde más de 2 se reúnen, ¿qué dice? Ahí estoy yo. Viene mi pregunta. Mire, hermano, yo soy bien preguntón, pero así es como aprendí. Yo digo que Dios ha de estar conmigo así, hasta como preguntaba. ¿Qué pasa si usted está solo? ¿Estará Dios contigo? ¿Sí o no? Ahí está el verso. El verso dice que donde 2 o más se reúnen, ahí estoy yo con ellos. ¿Y si está usted solo? Dígame sí o no. Y si me dice sí, con fundamento. Aquí con fundamento le estoy diciendo que 2 o más, ahí está Dios. Y si está solo, hoy le dejo esta perla, agárrela, guárdela. Que el Dios de la paz os haga llevar una vida de consagración más auténtica cada día. De modo que todo vuestro ser, ¿cómo es su ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos hay ahí? 3. Con 2 de ustedes que estén de acuerdo de su ser integral, ¿qué va a pasar? Dios va a estar ahí. Pero si solo uno está, si solo su espíritu le dice, tenés que ir a la iglesia, pero el alma y el cuerpo le dicen no, no está Dios. Pero si hay 2 que dicen sí, Dios va a estar con usted. Porque usted es un ser integral, formado por espíritu, alma y cuerpo. 2 de ustedes 3 que estén de acuerdo, Dios va a estar concediendo los anhelos de su corazón, si está en el plan de Dios. Si usted cree y quiere, créalo. Pero usted y yo somos seres trinos,
integrales formados por 3 personas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Solo asegúrese que 2 de usted estén de acuerdo en algo y el tercero no importa. Aunque su cuerpo no quiera, pero su alma y su espíritu sí, va a echar punta aunque no se pueda mover. Y si su espíritu y su cuerpo sí quieren, aunque el alma brinque, la va a llevar. 2 tienen que estar de acuerdo. Dios se manifiesta donde hay unidad. Donde hay comunión, Dios responde. Donde hay unidad, Dios se manifiesta. Donde no hay unidad, no es lo mismo estar juntos que estar en unidad. Son 2 cosas diferentes. La unidad es que están de acuerdo en lo que van a hacer. Estar juntos, pueden estar juntos, pero cada uno con un pensamiento diferente. Simplemente están juntos. Por eso dice la Biblia, 2 estarán durmiendo, dice, o 2 estarán en una alcoba. Uno será llevado y el otro ¿qué? ¿Y por qué? Y ahí está hablando de un matrimonio, fíjese. Pero no hay unidad en ese matrimonio. Y solo uno va a ser llevado y el otro no. ¿Quién de los 2? No dice la Biblia. Obviamente el que tiene comunión con Dios. Entonces Dios se manifiesta donde hay unidad, ya sea buena o mala. Fíjese, qué tremendo. Simplemente si hay unidad, porque ¿qué pasó con la Torre de Babel? Se unieron un montón con un propósito. ¿Y qué hizo Dios? Se manifestó, porque el propósito que tenían no era el correcto, pero Dios se manifiesta para destruir eso y confundirlos. Aunque ellos en la unidad que tenían, hermanos, estaban construyendo algo monumental, pero que no era correcto. Hay otros 2 que se unieron, pero para mentir. Ananías y Zafira. Ahí sí estaban en unidad como matrimonio, pero ¿sabe qué? Para mentirle al Espíritu. Según ellos le iban a mentir al apóstol Pedro. Y les dijo, no, ustedes al que le mintieron fue al Espíritu Santo. Hubo unidad en ese matrimonio, fíjese qué tremendo va. Solo que de una forma equivocada. Entonces Dios se va a manifestar donde hay unidad. Y Dios va a responder donde hay unidad. Amén. Y el último, Hechos capítulo 2 verso 42. Y eran constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, dice, de compartirlo todo, de celebrar la cena del Señor y de participar en la oración. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Esta es la que se conoce como la iglesia primitiva, donde el apóstol Pablo estuvo enseñando y se desarrolló en el libro de los Hechos. ¿Qué dice ahí? Eran constantes. ¿Quién? Todos. La iglesia como tal, la iglesia primitiva. A la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿No estaban whatsappeando pues? ¿No estaban viendo a qué horas termina esto? Ah, ¿cómo va el partido de fútbol? ¿Qué hacían? Eran constantes a la hora de escuchar la palabra. Si hoy tú estás aquí a esta hora, ¿para qué viniste? Para escuchar la palabra, para que Dios te hable. Pastores, que viera que estoy esperando una llamada urgente. Es
que viera que anoche no dormí. Vaya a su trabajo desvelado o desvelada y quédese dormido en su escritorio y me dice qué pasa. Duérmase en el trabajo y me dice qué le sucede. ¿Ah? Te mandan a dormir a tu casa. Y dígale, es que me desvelé ayer. Andate a dormir a tu casa, pues, anda a descansar. Porque así aquí no me rendís, no servís. Cada cosa tiene su lugar, su tiempo, su momento, su hora. Y esto lo habla Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 3 que dice, todo tiene su tiempo. La iglesia primitiva perseveraba junta, no se separaba. La iglesia creció porque permanecía congregada. ¿Sabe por qué creció esta iglesia? Porque estaba en unidad. Porque se preocupaba por el que no llegaba, por el que no estaba, por el que se enfermaba, por el que tenía algún problema, por el que tenía alguna necesidad. Lo hacía la iglesia primitiva. El apóstol Pablo lo enseñó. ¿Por qué debemos congregarnos entonces, hermanos? Para perseverar juntos como iglesia. Para que crezcamos juntos como iglesia. Y aquí no le estoy hablando necesariamente de miembros. Estoy hablando de un crecimiento personal, espiritual y también de miembros. Qué triste que usted vaya a una iglesia, a una congregación o haya estado en una congregación y no haya crecido. Ya llevo 20 años, pastor, en el evangelio, 10 años en tal lugar o yo qué sé, y no ha crecido. Sigue siendo la misma persona, casi que como cuando entró a la iglesia. Peleonera, mentirosa, transera. ¿Qué más le puedo decir? No ha habido un cambio en su vida. Le gusta el pleito más que el pollo campero. Pero ya lleva 10 años, 20 años en la congregación. Es más, hasta sirve. Es diácono ya de área. Pero trata mal a los hermanos. Menosprecia a los hermanos. No tiene misericordia con los hermanos. ¿Será que creció? Siguió siendo el mismo. ¿Qué pasó ahí entonces? No hay unidad. Dirá usted, es que ahí no hay amor, pastor. No, sí había. Pero él no quiso cambiar. No había palabra, ahí no me enseñaron, sí había. Pero se dormía en los cultos. O se ponía a whatsappear. Le digo esto porque es la moda ahora, ¿va? O a ver el celular. Es que ahí no me enseñaron eso, no había revelación, sí había. Pero estaba pensando en el partido. ¿Qué voy a hacer ahorita que llegue a la casa? A la gran, ¿será que? ¿Cómo irá aquella? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué fue a la iglesia?
Mira, hermano, yo una vez me tocó, no se me olvida de tantas veces, me tocó una vez cuadrar a un hermano que era diácono igual que yo, pero ese día yo no estaba ahí para cuadrar a nadie, y mucho menos siendo diácono. Mi responsabilidad es con mi área. Pero ese día me pusieron a mí de encargado de orden de culto. O sea, ahí sí tenía una autoridad diferente. Era el encargado del orden de culto. Y este hermano era diácono. Pero ¿sabe qué pasó a la hora de que empezó el culto? Se quedó platicando en el parqueo. Jamás entró ni siquiera a la alabanza, ni mucho menos a la prédica. Y yo, como era el encargado de orden de culto, porque como era diácono, los demás no le decían nada. Entonces yo llegué, mira, ¿qué pasó vos? ¿Vas a entrar? El culto ya empezó. ¿Qué estás haciendo aquí afuera platicando? Y como ese día, ¿sabe qué pasó? No llegó el pastor. Casualmente no llegó el pastor. ¿Sabe qué pasó? Se quedó de civil. Pero cuando llegaba el pastor, tacuchito, corbata, bien planchado. Sí, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ese día no llegó el pastor. Se quedó igual con la ropa de trabajo. No entró al culto. Yo le dije, bueno, ¿y qué pasó? Le dije. El culto ya empezó. Y yo tengo instrucción de parte del pastor que si el culto ya inició, nadie puede estar aquí afuera de la iglesia. Era una instrucción que yo tenía, no era porque a mí se me ocurrió ir a cuadrarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le dije. Es que fíjate que mi esposa está algo malita y ahí está en el carro. Papito, entonces ni lo hubieras traído, te hubieras quedado en tu casa y allá estuvieras cuidándola, le dije. O entras o te metes a tu carro, pero aquí afuera parado platicando no te quiero, le dije. Se metió a la iglesia. Y por eso tal vez a mí algunos me tenían, fíjense, me tenían miedo. Pero yo lo que hacía era cumplir lo que a mí me decía la autoridad. Obviamente Dios me fue cambiando, ya me dio amor también para hablarle a la gente, pero esta persona era bien machetero. No le hablé así igual, pero le dije. ¿Sabe qué era lo tremendo? Que él macheteaba a todo el mundo. Y cuando él predicaba, porque a veces le daba al pastor que predicara, ¿sabe qué pedía? Si me miran a alguien allá afuera, desde el púlpito, me lo entran, nadie puede estar allá afuera, todos adentro. Pero él sí podía estar afuera cuando otros predicaban. ¿Verdad que no? No cuadra la ecuación. Amén. Entonces, mira, hermano, ahí lo dejo. El por qué debemos congregarnos, ya le di cinco razones, el por qué debemos congregarnos. Uno, porque Dios lo ordenó. Porque necesitamos tener unidad con los hermanos. Dios lo ordena. Porque somos un solo cuerpo. Usted y yo somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nosotros representamos el cuerpo de Cristo. Cada quien tiene una función diferente. Porque recibimos exhortación y ánimo de los demás. Y eso debemos, usted hermano que está aquí, debe hacerlo también con sus demás hermanos, exhortándolos y animándolos a que no dejen de congregarse. O perdón, ¿cómo se diría así? A que no dejen de congregarse. Al contrario, que se congreguen. No como muchos tienen por costumbre, dice. Porque recibimos exhortación y ánimo y aquí entre todos nuestra fe crece. Porque Dios se manifiesta donde hay unidad. Y porque en la iglesia primitiva todos perseveraban juntos y la iglesia crecía. Amén. Póngase de pie, por favor. Y hoy quiero darte esto del por qué hoy vamos a celebrar fiesta de primicias al Señor.
te lo voy a dejar con un fundamento. Aquí no está todo el tema, pero saqué algunas para que tú lo vieras. En el libro de los Romanos dice, si las primicias son santas, toda es la masa restante. Y si la raíz es santa, lo son las ramas. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Fíjese lo que llevó Abel. No llevó ofrenda. ¿Qué llevó Abel a Dios? De lo primogénito, significa primicia, lo primero. De lo primogénito de sus ovejas, todavía de todos los primogénitos, escogió. ¿Qué escogió? Lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice? Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero él llevó primogénitos, primicia. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda de él. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios no fue el que se ensañó contra Caín. Fue Caín el que se molestó contra su hermano por lo que él había llevado. Porque Abel no solo llevó ofrenda, llevó primicia a Dios. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y no guisarás el cabrito en la leche de su madre, dice. Y me preguntaron qué significaba eso, pastor. Que si usted era finquero, por ejemplo, no me vaya a traer un ternero de un mes de nacido. Lo que le va a llevar a la iglesia es un problema. Ese ternero necesita de la mamá todavía para poder criarse. Por eso dice, no vas a guisar el cabrito en la leche de su madre. No vas a llevar algo pequeño que se vuelva carga para la iglesia. Deuteronomios capítulo 26, verso 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Yo no sé qué tierra te ha dado Dios a ti y te la dio por herencia y tú ya tomaste posesión de ella. Entonces dice, tomarás de las primicias, ¿de qué? De todos los frutos, de todos tus frutos. ¿Qué frutos tienes tú? Yo no sé, tú y Dios lo saben. Tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te dio o te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Verso 10. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, le dijo, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Levítico 23, capítulo 23, verso 9. La fiesta de la primera cosecha se lo dijo a Moisés, traerás. Y le dijo en el verso 9, di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar, la tierra prometida que Dios les iba a dar a Moisés y al pueblo, y hayan cosechado su trigo, no antes, cuando ya tengan su cosecha, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Al día siguiente
del día de reposo, el sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda especial para que le sea aceptada. Perdón por el verso, pero era 10, 11 y 12. Y el verso 12 dice: y el mismo día en que presenten el manojo, presentarán también un cordero de 1 año sin defecto, como holocausto en honor del Señor. ¿Ese holocausto qué es? Una ofrenda, no una primicia. Ese mismo día también le dice que presenten sus primicias. También presenten una ofrenda. Nehemías capítulo 10, verso 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, al templo, a la iglesia. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Aquí hay 3 cosas: ofrenda, primicia y diezmo. Son 3 cosas diferentes. No es lo mismo. Verso 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieren el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Hoy quiero que tú prepares tu primicia. Yo no sé qué tú decidiste traerle a Dios, entendiendo que en Proverbios dice: honra a Jehová con todas las primicias. ¿Dónde está esto? Déjeme verlo. Proverbios, ¿qué dice? Me acuerdo. Dice: honra a Jehová. Dice, pero yo quiero que lo lea. Yo no lo quiero parafrasear, yo quiero que Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sabe qué hace la primicia, hermano? Llena sus bodegas, dice la Biblia. ¿Qué más sigue después de eso? Y así entonces, al cumplir esto, dice: entonces tus graneros se llenarán en abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, como consecuencia de hacer algo. Y esto lo que prueba es fe en ti de lo que Dios te va a dar. Así que preséntate hoy, dile: Señor, hoy presento estas primicias, Señor, estos frutos. Esto es lo mejor que yo te puedo dar hoy, Señor. Yo creo en tu palabra, Dios, y lo hago por fe, creyendo en lo que dice tu palabra. Que al presentar, al honrarte con mis primicias, la consecuencia de eso es de que tú vas a llenar mis bodegas y vas a hacer que rebose mis lagares, como una consecuencia de que yo activo un principio bíblico, una llave bíblica, y es entregarte primicia.
No lo hago por una condicionante de hacer un pacto. Te doy, Señor, pero quiero ver en cuánto tiempo me vas a darlo. No, no es un pacto, no es un trato que tú estás haciendo con Dios. Esto es tu fe. Y dice, como el tal cree, le sea dado. Si tú crees en este acto que tú vas a hacer, que Dios te dé conforme a tu fe y te sea dado conforme a tu fe. En el nombre de Jesús, yo lo declaro para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasa a dejar tu primicia. Y ahí atrás está también la nuestra, que si la pueden, me pueden hacer favor de traerla y dejarla aquí. Y tú pasa con lo que Dios te puso en tu corazón de traerle. Creyendo y entendiendo que es para Dios, con lo que va a hacer contigo. Bueno es Dios. Dios es bueno, hermanos. Amén. Mire, esta es una fiesta para Él. Dice que es una fiesta de primicias. Es una honra a Jehová. Dios, te damos gracias, Señor, hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como sacerdote de esta casa, Señor, hoy vengo presentándote las primicias que tus hijos han traído, Señor. Te vengo presentando lo que tus hijos han traído, creyéndolo, Señor, en fe. Hoy oro, Señor, y bendigo estas primicias, Señor, que tus hijos han traído hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Porque al que han creído es a ti, Señor, y lo hacen por amor, Señor, por fe de lo que tú estás haciendo con ellos, Señor, y de lo que harás en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, te las presento hoy como sacerdote y te pido que las recibas, Señor, como primicia de ellos. Y yo sé que tú no eres hijo de hombre para mentir ni arrepentirse de lo que has dicho, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra y tú nos obligas a hacer nada, Señor. Lo hacemos por amor, por revelación, por fe y por obediencia, Señor. Las bendigo, Señor, te las presento y te pido de sobremanera que las recibas y que tu palabra sea cumplida al 100% en cada uno de tus hijos que pusieron su fe en ti, Señor, y en este principio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y no se vaya, solo quiero ministrar la Santa Cena. Quiero que vaya conmigo al libro de Corintios. Pero quiero que cierre sus ojos. Quiero que se tome un minuto para ponerse a cuentas con el Señor. Porque hoy este es otro principio bíblico. Este es otro beneficio que Dios deja en nuestra vida y que es el tomar la Santa Cena. Dice que de lo que hoy tú te pongas a cuentas delante de Dios, Él no lo va a tomar en cuenta para aquel día del juicio. Él no lo va a ver si tú hoy te pones a cuenta con Dios. Y si tienes que ponerte a cuentas con una persona, si está aquí, hazlo, y si no, no tardes en hacerlo, dice Dios.
Dile, Señor, hoy me pongo delante de ti. Espíritu Santo, recuérdame eso que me es oculto. Yo sé que te he fallado, Señor, porque todos te hemos fallado. Y aquel que diga que no ha fallado, hace a Dios mentiroso. Aquel que diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Yo sé que te he fallado, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hoy te pido, Señor, que me perdones. Y dile en qué has fallado. Dile qué ha salido de tu boca. Dile qué has hecho o qué has dejado de hacer. Porque dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hemos hecho, también nos es tomado por pecado. Pero dice la Biblia en el primer libro de los Corintios, capítulo 11, verso 23. Esta es la versión Arcas Fernández y dice: por lo que a mí me toca, está hablando el apóstol Pablo, os he confiado una tradición que yo recibí del Señor. El apóstol Pablo está hablando algo que recibió del Señor Jesús, que lo vio y lo creyó. Y ese es el principio que hoy vamos a ejecutar también. La Santa Cena es por fe. Realmente Dios todo nos prueba por fe. Esta Santa Cena es por fe, creyendo lo que esa copa y ese pan va a ser en tu vida. Yo te voy a pedir que pases a recoger los elementos de Santa Cena y que participes de esos elementos de la Santa Cena. Si podemos pasar en orden, tal vez desde el lado donde está David, de mi lado izquierdo y luego el lado derecho, para recoger esos elementos. Y que tú creas lo que esto va a hacer en tu vida. Creyendo lo que va a hacer. Ahí con tus ojos, tú que ya tienes tus elementos, ahí con tus ojos cerrados, sigue orándole al Señor. Yo sé que el Espíritu Santo te habla. Te voy a leer lo que dice otra vez. En el primer libro de los Corintios, el apóstol Pablo hablando. Capítulo 11, verso 23. Por lo que a mí toca, dice, os he confiado una tradición que yo recibí del Señor. A saber que Jesús, el Señor, la noche misma en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dio gracias, lo partió como el que tú tienes hoy ahí en tu mano. Y dijo: esto es mi cuerpo, os lo entrego por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Lo que tú tienes hoy en tu mano no es solo un trozo de pan, es el cuerpo del Señor Jesús que fue partido. Fue partido por ti y por mí, y que vino a morir en esa cruz del Calvario, a entregar su vida por ti y por mí. No es solo un pedazo de pan, es el cuerpo del Señor Jesús, entregando su vida por ti y por mí también. Cada vez que comas de este pan, cada vez que participes de este acto profético, hazlo creyendo que es el cuerpo del Señor Jesús, el Cordero perfecto que vino a quitar el pecado del mundo. Participa del pan, come del pan.
Después de cenar, tomó igualmente la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, dice. Cada vez que la bebáis de ella, hacedlo en memoria de mí. Esa copa que tú tienes ahí representa la sangre del Cordero Perfecto que fue derramada en esa cruz. Esa sangre que fue derramada tenía que haber sido la mía, posiblemente la tuya, pero el que decidió ir a pagar ese precio de sangre fue el Señor Jesús, y derramó esa sangre. Y al derramar esa sangre hizo un nuevo pacto por ti y por mí, un nuevo pacto y un mejor pacto, y vino a darnos vida y a limpiarnos y a quitarnos el pecado del mundo y a darnos de su ADN, porque es su sangre. Y dice, cada vez que bebas esta copa, hacelo en memoria de mí. Y hoy te pido que esa copa que tú tienes lo hagas creyendo que es la sangre del Cordero Perfecto, y hazlo en memoria de Él. Cada vez que la bebas, en memoria de Él. Participa de la copa. Ese es un nuevo pacto que Dios hizo hoy y tú estás haciendo con Él en este momento. Y Dios lo sella diciendo, por lo mismo. Y de hecho, siempre que coméis de este pan y bebáis de esta copa, estáis proclamando la muerte del Señor en espera de que Él venga. Así es, Señor. Esperamos tu venida pronto, Señor. Y hoy, Señor, sello esta palabra, sello esta enseñanza, sello esta administración, Señor, y todo lo que hoy se hizo en memoria de ti, Señor, también. Te doy gracias, Señor, por enseñarnos principios bíblicos y por no obligarnos a nada, Señor. Tú nos das la capacidad de decidir qué hacemos y qué no hacemos, Señor. Te bendigo, Señor, bendigo cada uno de tus hijos, bendigo esta congregación en el nombre de Jesús, y te pido que nos envíes con paz y con bendición a nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Vaya con paz y con bendición, y lo esperamos el día miércoles a nuestro culto de las 7 de la noche, en el nombre de Jesús. Y no se recuerde que el 14 tiene una cita aquí. Amén. Que el Señor le bendiga.